Presentación de la obra denominada El mercado como mecanismo de reconfiguración territorial, enfoques de geopolítica en el comercio exterior. Forma parte del programa editorialmente de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene los sellos editoriales de la UEH, publicado en el año 2015 con ISBN 978, 607, 482, 438, con los autores Adrián González Romo y Mario Cruz Cruz, profesores e investigadores del área académica de comercio exterior del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Se trata de una obra colectiva de profesores e investigadores de nuestro Instituto de Investigaciones Económico-Administrativas e invitados de otras instituciones hermanas. Se divide en dos apartados, 12 capítulos, y está compuesto de 358 páginas. Voy a hacer una descripción del contenido de este libro, señalando en primer lugar que en las últimas décadas el mundo ha experimentado una serie de transformaciones de distinto orden que ha trastocado considerablemente los modos de organización social. En este proceso, el mercado mundial sigue siendo el actor más dinámico que el capitalismo emplea para seguir fortaleciendo su sistema de dominio. Este mecanismo tiene un centro de interés en la generación de la ganancia, en la mundialización de procesos productivos y la atención de las exigencias de los consumidores cautivos que, llenos de deseos y necesidades, contribuyen en la añoranza de transformar el orbe entero en la gran geografía del capital. El mercado sigue siendo el mecanismo más acabado que el capitalismo emplea en la búsqueda de uniformidad en todos los campos del espectro social, tamizando todos los procesos productivos, el desarrollo científico-tecnológico, los modos de explotación de los recursos, la cultura y la convivencia social. En suma, en este libro no se busca mitificar al mercado internacional ni ponerlo como la panacea que resolverá los problemas más apremiantes de nuestro país. Se trata indudablemente de un debate que como latinoamericanos debemos tener presente, que ubique nuestro contexto, nuestras historias y las relaciones de poder que se establecen entre los actores. Frente a la geopolítica del poder instaurado por los actores hegemónicos, es menester transitar hacia el diseño de nuevos esquemas mercantiles más justos, más equitativos, más humanos, requeridos para una sociedad más justa. Por ello se trata de avanzar hacia la construcción de una geopolítica del pensamiento crítico, donde se muestren las alternativas a la situación prevaleciente. En la primera parte de la obra, titulada Discusiones teóricas sobre la configuración de los mercados y la economía, se analiza la manera de cómo el proceso de globalización de los mercados trastoca la vida de las comunidades al incrementar las desigualdades sociales y agudizar la pobreza. En consecuencia, en el capítulo 1, denominado La pobreza en México, entre el libre mercado globalizador y el desarrollo local, limitaciones a la competitividad y a la exportación, se plantea la necesidad de retomar la concepción del espacio de lo local como un verdadero espacio de desarrollo frente al modelo preponderante. Se hace énfasis en señalar que no se puede apostar toda la globalización a través de la apertura económica del libre mercado. Se hace preponderante también poner un alto a la generación y distribución de la riqueza que no permite disminuir las asimetrías existentes tanto en el medio rural como en el urbano, limitando las posibilidades de la articulación de los pequeños y medianos productores con el mercado. Apegarse a una política neoliberal de apertura de mercados mediante la globalización no ha sido del todo fructífera. La competencia promovida por las empresas transnacionales ha provocado el cierre de pequeños negocios y la dificultad para insertarse en el mercado, la creación de empleos precarios y despido de trabajadores al cambiar las relaciones laborales, apoyadas por las reformas que fortalecen al capital por encima de los trabajadores. No se puede apostar toda la globalización a través de la apertura económica del libre mercado. No se puede dejar todo a la avaricia del capital transnacional o de los multimillonarios mexicanos. Se requiere poner un alto a la generación de la riqueza descomunal de unos pocos,
por encima de la mayoría necesitada. La crítica situación que prevalece en los espacios regionales conduce a pensar a la necesidad de búsqueda de alternativas desde la perspectiva local, es decir, buscar la manera de articular la visión de apertura de mercados, una visión que conduzca a transformar la realidad de un amplio porcentaje de la población que vive en condiciones marginales y de pobreza. Transformar y lograr mejoras de bienestar bajo un desarrollo equilibrado de cuidado de los recursos que ofrezca una mejor calidad de vida a la sociedad. En los capítulos 2 y 3 se discute la necesidad de crear un cuerpo analítico para comprender los mercados ilegales que atentan contra la seguridad ciudadana, afecta las economías y legitima la suscripción de acuerdos desventajosos de cooperación internacional para contenerlos. La cultura de la violencia que se viene agudizando en México, empresada en los miles de muertes perpetradas en los últimos años, está generando impactos en los diferentes niveles, por lo que en estos capítulos se hace una revisión conceptual de los mercados ilícitos, el andamiaje legal existente para hacerles frente y se perfila el análisis hacia el mercado ilegal de armas de fuego y sus efectos en México. Dando continuidad a la discusión de los efectos sociales y espaciales de los mercados, en el capítulo 4 se incluye un debate sobre el modo en que se debería comprender los territorios. Es decir, se plantea la búsqueda de una nueva pedagogía del espacio que desborde las interpretaciones del enfoque naturalista y dé lugar a nuevas pautas epistemológicas para comprenderlo, de ser un espacio físico inamovible a un espacio social dinámico. Esta discusión retomada por el pensamiento geopolítico, en el cual el territorio es una categoría de análisis donde los procesos están estrechamente vinculados a las relaciones de poder, tanto en la esfera de lo local como en el ámbito de las relaciones económicas internacionales. En el capítulo 5 se elabora un análisis de la política comercial aplicada en México, evaluando críticamente su pertenencia, su evolución histórica y proponiendo algunas alternativas de política económica que den solución a algunas problemáticas de la materia. En el capítulo 6 se parte de la premisa de que aún con todas las contradicciones que el proceso de reestructuración capitalista trae consigo, el comercio internacional es un factor clave del crecimiento de las economías, por lo que debe ser revalorizado territorial y estratégicamente por factores económicos, políticos y sociales y ambientales que permita aprovechar las bondades que ofrece la institucionalización de los acuerdos comerciales a través de una aproximación metodológica geoestratégica de los sistemas regionales de innovación participativos, posibilitando con ello las bases de un desarrollo sostenible y equitativo. Para los latinoamericanos es importante conocer las aristas que surgen en este proceso de reconfiguración territorial ocasionado por los mercados y encabezado por los países hegemónicos. En el capítulo 7 de esta obra se expone un análisis de las relaciones comerciales de México con Norteamérica, a partir de examinar los orígenes y las razones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la digresión particular sobre la crisis mexicana que le acompañó en los primeros años y que al paso del tiempo permitió precisar las condiciones geopolíticas y geoestratégicas que definen el alcance y los límites de la integración regional. En la segunda parte del libro denominado El impacto de la política de exportación e inversión en la economía mexicana, se analiza el comportamiento de las variables económicas en nuestro país y se agregan estudios regionales que son ejemplos paradigmáticos de la incidencia del comercio internacional en las políticas económicas aplicadas en los ámbitos locales. En los capítulos 8 y 9 se analiza el flujo de inversión extranjera directa entre México y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y se evalúa el peso del factor gravitacional y de localización en las decisiones de inversión. Además de las variables estructurales, en este apartado se discute el papel que ha jugado la inversión extranjera directa en el crecimiento sectorial del Estado, fundamentalmente aplicado al Estado de Michoacán. En el capítulo 10 se hace un análisis de la participación de las exportaciones mexicanas de café hacia Estados Unidos, comparando
con el efecto estimado en Colombia y Brasil a fin de evaluar la competitividad de este sector en México. En el capítulo 11 se identifica a las acciones de responsabilidad social de las empresas manufactureras exportadoras del Estado de Hidalgo como elemento de la competitividad, además de generar estrategias para apoyar su implementación, las cuales permiten al desarrollo regional de manera mucho más sustentable, siendo cuantitativas, exploratorias, probabilísticas por área y cuotas. Finalmente, en el capítulo 12 se analiza la política económica que México y Brasil han seguido durante los años 80, países que enfrentaron en esos años una crisis estructural que puso de manifiesto la necesidad de reestructurar el aparato productivo. Esta crisis se puede explicar por ciertas características manifiestas en el agotamiento del modelo de acumulación, situación que dio lugar a una serie de ajustes macroeconómicos que derivaron en una nueva estrategia de industrialización orientada hacia la exportación. Este proceso implicó importantes transformaciones en las que el sector manufacturero se convirtió en el motor del desarrollo económico. Es decir, se busca promover de las actividades más exportadoras como un núcleo dinámico. Es así como el objetivo de este apartado consistió en analizar el impacto del sector manufacturero de ambos países en las exportaciones, las importaciones, la productividad, el empleo y el valor agregado. En general, se puede afirmar que el libro El mercado como mecanismo de reconfiguración territorial, enfoques de geopolítica en el comercio exterior, ofrece una acertada revisión de categorías de análisis, temas, actores y procesos que, abordados por un heterogéneo y multidisciplinario grupo de colaboradores, permite al lector analizar la problemática que acompaña las razones para explicar los horizontes preestablecidos por la idea del mercado como eje regulador de la economía.